El miércoles 10 de abril de 1912, zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, el barco más grande y lujoso de aquel entonces, conocido como el RMS Titanic. Dentro del barco, viajaban personas desde la más alta clase social y hasta personas proletarias. Su destino era Nueva York. Pero fue 5 días más tarde de que el mundo se conmocionó con la noticia de que el barco se había hundido. La historia de este barco siempre ha dado de qué hablar, pero en particular existe una muy inquietante, la cual habla de que el barco en realidad nunca se hundió. En marzo de 1912, a un mes de que el viaje inaugural del Titanic llegara, los ejecutivos de White Star Line tuvieron una reunión muy importante y secreta. Esta empresa lideraba el mercado de los viajes transatlánticos, y sus acciones estaban en un gran momento debido a la llegada del Titanic, pero en realidad estaban en problemas debido a otro de sus barcos, el Olympic, un barco gemelo del Titanic, el cual podría dejar a esta empresa en bancarrota. Este barco, que 9 meses antes había zarpado bajo el mando del mismo capitán Edward J. Smith, fue el primer gran proyecto de la empresa con la visión de controlar totalmente el negocio de la navegación oceánica a vapor, pero el Olympic tuvo fallas en su viaje inaugural, que casi terminan en desastre. 3 meses más tarde, el barco sufrió una nueva colisión donde el buque Howe lo golpeó por su costado y generó un agujero donde el iceberg impactó a el Titanic. A pesar de los daños que sufrió el Olympic, el capitán regresó a el puerto. El barco debía ser reparado por segunda vez, y es aquí donde comenzaron los problemas, ya que la aseguradora no quiso hacerse responsable. Los gastos eran millonarios, además de que el barco había quedado muy mal, así que la opción más viable para la compañía era hundirlo. El capitán Smith, el cual se supone que se jubilaría con el viaje del Titanic, se encontraba en grandes problemas con la empresa por la serie de choques ocasionados, así que para White Star Line él era el elegido para llevar este fraude que dejaría a 1514 personas muertas, incluido el capitán. Pero ¿cómo es que llevarían a cabo este plan? La empresa diseñó una estrategia en la que el Titanic sería reemplazado por el Olympic, así que cambiaron la utilería vajilla y estacionaron al Olympic, ahora disfrazado de Titanic, en el muelle, para así realizar el viaje a Nueva York, pero qué verdadero destino sería hundirse. Con este plan la White Star Line lograría cobrar el millonario seguro, pero ¿cómo es posible que esta empresa haya sacrificado a sus clientes? La idea era que un barco llamado el Californiano rescatará a los pasajeros. Este barco zarpó sin tripulación con destino a Boston el mismo día que zarpó el falso Titanic. El capitán del Californiano era Stanley Loy, quien sería el rescatista al momento de la tragedia, pero en aquella madrugada del 15 de abril las cosas no salieron como se tenían planeadas. Para empezar, la tripulación se percató de que el capitán no durmió en su habitación esa noche. Casualmente se quedó en la cabina del barco con su uniforme, y a pesar de que en la zona había grandes iceberg, el capitán pidió que se aumentara la velocidad del falso Titanic para después irse a refugiar al bar del barco, y al momento de la tragedia la tripulación hizo maniobras que años más tarde fueron llamadas como contraproducentes. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el verdadero Titanic? Pues bajo el nombre de Olympic navegó hasta el año de 1935, cuando fue desguazado por la edad.